Aquí siempre nos paramos con temor y temblor, pero también agradecidos por la oportunidad que nos da Dios, pues por lo menos yo. Para los que no me conocen, mi nombre es Marta Tangarife, aunque a veces cambio de apellido, yo soy Marta Salento. Y hoy pues el Señor me ha dado el privilegio de estar con ustedes. Espero que el Señor pues nos hable. Y tengo susto. Mi Biblia, tamaño Marta. Bueno, yo cuando era muy joven, a mí me gustaba mucho aprender la Biblia. Y yo tenía un librito de esos azules y ese era mi personal. Pero yo buscaba mucho en la Iglesia Católica porque ahí nacimos. Y yo buscaba que ojalá un sacerdote, una persona que supiera, quien me enseñara la palabra, quien me enseñara cosas, porque para mí la Biblia era como meterse en un mar, era algo tan grande y había tantas cosas que yo no sabía dónde buscar, dónde empezar, qué ver. Pero yo fui a un sacerdote y él no tiene tiempo. Conseguí un amigo que era seminarista, pero creo que sabía más yo que él. Entonces, pues me desilusioné mucho, pero entonces yo iba a misa. Siempre iba a misa, los domingos o los sábados, porque yo tengo una tiendita de artesanía, entonces yo tenía que ir los sábados para los domingos poder salir temprano. Y yo creo que yo pasé 3 años orándole a Dios que me muestre la verdad sobre la hostia, porque yo comulgaba, que me mostrara la verdad, porque yo le decía a Dios, si en esa hostia está usted y yo me la como cada 8 días, ¿por qué sigo igual? ¿Por qué no cambia mi vida? ¿Por qué no cambia mi forma de pensar? ¿Por qué no sé más cosas? Porque usted dentro de mí pues debo saber más cosas. Y yo le decía a Dios, yo quiero entender eso. Hasta que un día un pastor iba donde yo tenía mi tiendita y se sentaba al lado y me decía, Dios la quiere mucho, usted es muy especial para Dios. Y yo, ¿yo? ¿Y por qué? Porque yo les cuento que yo desde niña tenía una hermana, que éramos como mellizas y todo el mundo decía, hoy parecen mellizas, pero ella es más bonita. A mí no me daba tristeza porque ella era mi hermana y éramos uña y mugre, pero entonces eso va entrando a las emociones. Aparte de eso, nunca tenía dientes, entonces yo no era nada, yo no era nadie, a mí nadie me quería. Y yo llegué en un momento que yo era invisible, a mí la gente ni me veía, ni me escuchaba. Aunque yo sé, ahora me doy cuenta que la gente no me escuchaba porque yo hablaba muy pasito. Entonces no me escuchaban. Entonces yo sí puedo decir que Dios me sacó del anonimato. Y entonces llegó el pastor y me hablaba y yo le decía, si usted me responde todo lo de la Iglesia Católica con la Biblia, ahí miramos. Pero él era tan sabio y todo lo que yo le decía, que la comunión, que los ¿cómo se llaman? Los sacramentos, que todo eso, y él siempre me lo mostraba con la Biblia. Hasta que yo empecé a ir al culto el sábado por la noche. Yo salía de misa a las 6 y me iba para el culto a las 7. Hasta que empecé a notar que yo salía del culto mucho más llena que de misa. Entonces yo decía, ¿para qué sigo yendo a misa? Si aquí tengo como más o menos lo que yo busco. Entonces dejé de ir a la misa. Y me confrontó mucho que dice la palabra, si el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre, no puede entrar al reino del cielo. Y yo le decía a Dios, pero entonces si yo no comulgo, ¿cómo voy a hacer?
Y leí Juan 6 todas las veces que fueron necesarias. Y las leí, lo leí, hasta que encontré el versículo. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y yo, porque yo le preguntaba a Dios, ¿y cómo me como a Jesús? ¿Cómo hago yo para comerme a Jesús? Y el verso me dijo, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Si voy a Jesús, entonces así es que me lo como. Y el que en mí cree nunca tendrá hambre, nunca tendrá sed. Entonces esa sed que yo tengo de conocerlo es creer lo que Él dice. Entonces Dios siempre ha sido bueno conmigo. Y aparte de eso, como soy tan grande, este atril me está como colaborando un poquito. Bueno, entonces ya llego a la iglesia y en un momentico llega el pastor, se me olvidó, qué pena, el esposo de otra Teresita, Aldinever, pastor Aldinever, y ofreció estudio. Y yo, claro, voy a estudiar. Y empieza Dios a darme lo que yo quería, pero no de a poquitos, a baldados. Empieza a enseñarme. Y yo a comer. Entonces, a mí me da mucho susto pararme aquí, pero Él es mi fortaleza. Eso dijimos esta mañana, ¿cierto? Bueno, entonces, yo quería conocer a Dios, al Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia, porque a nosotros en el mundo nos dicen muchas cosas de Dios. Dios es castigador, Dios es aquí, Dios allá. Dios sabe que yo soy pecador, Dios me perdona, Dios me acepta como soy, y es verdad, pero no siempre. Entonces empecé a aprender y a conocer de Dios, y me di cuenta que Dios no solo que esa imagen que yo tenía de Dios era diferente, porque recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, hubo muerte, ya sabemos las 3 muertes, ¿cierto? Que la muerte para Dios es separación, se separaron Adán y Eva. Entonces cuando ellos se separan de Dios, la imagen que ellos tenían de Dios allá en el Edén, que todos los días venía a hablar con ellos, se distorsiona. Y así venimos todos nosotros, con la imagen de Dios distorsionada. Entonces yo quería conocer ese Dios diferente al que me habían enseñado. Y me di cuenta que Dios no solo quiere darse a conocer, porque eso es lo que dice. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que lo conozcamos. Porque ¿para qué fuimos creados? Para relacionarnos con Él. Él nos creó para relacionarse con nosotros. Entonces, Él quería que yo fuera su hija. Y yo decía, pues todos somos hijos de Dios. Eso es lo que dice todo el mundo, todos somos hijos de Dios. ¿Ustedes creen que es verdad? Todos son criaturas de Dios y Él cuida a sus criaturas. Entonces, me predicaban que había que nacer de nuevo. Pero ¿cómo nazco de nuevo? No hice como Nicodemo. ¿Y cómo me meto al vientre de mi madre? No. Yo preguntaba cómo era nacer de nuevo. Pero entonces, todos ya nacimos de papá y de mamá, ¿cierto? Y para que un niño nazca, ¿qué se necesita? Papá y mamá. Y ahora, espiritualmente, ¿qué necesito para nacer? Pues una mamá y un papá. ¿Cuál sería la mamá? ¿Ustedes qué creen? Es el cuerpo de Cristo. La mamá espiritual es la palabra de Dios, es la Biblia. Ella es la que nos hace nacer. Hay un texto, pero traje poquitos textos. La palabra de Dios es la que nos hace nacer. Ella es la que nos inquieta, ella es la que nos... Porque nosotros nacimos con la descendencia de Adán, ¿cierto? Somos inclinados a hacer lo malo. ¿Y qué es hacer lo malo? Todo lo contrario a Dios. Entonces Dios
nos mira, Dios nos llama, Dios nos escoge, ¿cierto? Y Dios quiere que estemos con Él y quiere que seamos sus hijos. Y todo ello lo encontramos es en la palabra de Dios, porque Él toma la iniciativa y por eso deja el manual para que podamos conocerlo. Entonces la palabra es la mamá, pero ¿y quién es el papá? ¿Quién será el papá? Para nacer de nuevo necesitamos la palabra de Dios y al Espíritu Santo que nos convence pecado, justicia y juicio, que no podemos por nosotros mismos nacer. Entonces veo que Dios quiere que lo conozcamos, pero si no nacemos de nuevo, un niño sin nacer puede conocer a su papá. Un niño sin nacer no puede conocer a su papá. Entonces, necesitamos nacer de nuevo. Y primero, bueno, cuando el niño nace es que empieza a escuchar a su papá, empieza a conocerlo, empieza a reconocerlo y empieza a amarlo. Por eso nosotros como iglesia necesitamos predicarle a las personas que es necesario nacer de nuevo, porque yo llevo como 18 años apenas en la iglesia y me he dado cuenta que el nuevo nacimiento, es más, cuando yo era católica 40 y algo de años, tengo 62, no me da pena decirlo, no me pongan a hacer cuenta, yo tengo 62. A mí cuando yo era católica, esos 40 y algo de años, nunca me dijeron que había necesidad de nacer de nuevo. Nunca, nunca. Entonces nosotros lo primero que necesitamos enseñarle a las personas nuevas es que es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo nacer de nuevo? Necesitamos una mamá y un papá, la palabra y el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo empezamos a conocer a Dios, porque usted, para poder amar a Dios, necesita conocerlo. Así como el novio, bueno, los que todavía no tienen novio, pero usted se consigue su primer novio y usted no dice, ¡oh, ese muchacho tan bonito, ya lo amé! Nunca. Usted se enamora a través de la relación que tiene con él. Empieza a conversar con él, qué le gusta, qué no le gusta, cómo es, qué piensa, qué siente. Así mismo nosotros con Dios. Si no nos relacionamos con Él, no podemos aprender, no lo podemos conocer, y si no lo conocemos, no lo podemos amar. Entonces, bueno, y Dios tiene unos atributos. Atributos hablan de la naturaleza, es lo que muestra su esencia, lo que Él es. Pero vamos a hablar solo de un hito. Bueno, dos. Dios es santo. Dios es santo. Y para mí es el atributo que más me llama la atención de Dios, porque es el atributo que menos le ponemos cuidado. Muchas veces decimos, ay, pero es que una mentirita tan chiquita, una mentirita, y por esa mentirita tan blanca que la llamamos, esa mentirita, Dios no me va a dejar entrar al cielo, me va a mandar al infierno por una mentirita. Esa es la imagen del Dios que tenemos. Pero no nos damos cuenta que Dios es santo. ¿Qué significa santo para nosotros? Separado para Dios, ¿cierto? ¿Cómo es Dios santo? Separado total y absolutamente de toda maldad. Ni este poquitico. Nos hacían un ejemplo de un vaso de agua totalmente, el más puro, el agua más pura que usted pueda tener, un vaso de agua. Bueno, no es un vaso, pero está lleno de agua. Y esta agua tan pura, pero le echamos una gotica de cianuro, de cualquier, o chichi de ratón, o cualquier veneno por ahí, le echamos una gotica. ¿Cómo queda el agua?
contaminada. ¿Usted se la tomaría? Y queremos que Dios se la tome. Queremos que Dios me acepte a mí con ese poquitico de pecado. Pero Dios no me puede aceptar con ese poquitico de pecado, porque su esencia es santidad. Y si yo me acerco con ese poquitico de pecado, me fulmina. Su santidad me rechaza. Entonces, santo significa que en Él no hay maldad, ni malas intenciones, ni egoísmo, ni tinieblas. Solo hay bondad, una pureza total de sentimientos. Él es justo y también es luz, y nosotros tinieblas. Entonces, dice el texto 1 Corintios 6:14, dice que no nos son, ¿está ahí? Dice, no os unáis en yugo desigual. Bueno, puede ser otra versión. A mí me encanta que yo lea una versión y allí esté la otra para que veamos que dice lo mismo con otra palabra. ¿Sí será ese? Dios levantó al Señor también a nosotros. 1 Corintios 6:14, pues yo tengo aquí que dice, no, si no hacen yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, nosotros éramos tinieblas, porque cuando nosotros nacemos inclinados a hacer lo malo, nadie nos guía por el camino, entonces permanecemos en tinieblas, permanecemos enemigos de Dios, porque Gálatas dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, éramos tinieblas y dice que manifiestas son las obras de la carne, ya todos las conocemos, ¿cierto? Las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, bueno, todas ellas. Y si las leyéramos, ¿con cuál nos identificamos? Todos nosotros, por lo menos una, nos identificamos. Entonces, nosotros, Dios no nos puede aceptar así como estamos. Entonces, ¿qué podríamos hacer si somos tinieblas y Él es luz? La santidad de Dios es lo que nos separa de Él, lo que no permite acercarme ni con todo el bien que yo pueda hacer, porque por muy bueno que sea, no alcanzo a llenar la santidad de Dios, por eso no puedo acercarme a Él. Es imposible para acercarme a Él por mi propia cuenta y recordemos que además somos tiniebla. Bueno, la santidad de Dios es lo que me separa de Él. Nosotros necesitamos entender que no podemos hacer nada para salvarnos nosotros mismos. Yo pienso que esto es lo primero que debe aprender un muchacho nuevo, una mujer nueva, una persona nueva. Que nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. Porque usted le pregunta a cualquiera de afuera, ¿cómo puede usted ir al cielo? ¿Y qué es lo primero que le va a contestar? Ser bueno. ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Pues ser bueno. Y muchos dicen, yo no robo, yo no mato, no le hago mal a nadie. Dios, yo me voy para el cielo. Así de sencillo, sin tener en cuenta la santidad de Dios. ¿Cierto? Y nosotros por muchas buenas obras que hagamos, no podemos, no sirven para salvarnos. Nos podemos quedar arrollados toda la vida orando, no sirve para salvarnos. Que lo hacemos y lo vamos a hacer, claro, porque cuando nacemos de nuevo, ¿qué pasa? Cuando nacemos de nuevo, ¿qué es el primer regalo que Dios nos da? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Ese es el regalo que Él nos da. Porque cuando nazco de nuevo es porque Él me adopta. Y yo creo que una persona no adopta a un hijo si ya es hijo, ¿para qué lo va a adoptar? Entonces Él nos adopta y nos da un regalo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a estar ahí siempre diciendo, eso está mal, arrepiéntase. Porque el arrepentimiento, la santidad en nosotros es un continuo vivir.
Diario, porque recordemos que Jesús ya pagó por nuestros pecados, ¿cierto? Nos limpió, pero nosotros seguimos pecando. Claro que sí, nos limpió, pero para eso nos da el Espíritu Santo, para que cada vez que pequemos vayamos al arrepentimiento. Pecamos, vamos al arrepentimiento. Y la gracia de Dios pues nos ayuda mucho. Entonces nosotros no podemos acercarnos a Dios, ser salvos por nuestra propia cuenta. Solo Él es el que nos puede salvar. Y Dios es justo y misericordioso. En Salmo 145, 17, allí habla de que Dios es justo y misericordioso a la vez. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Bueno, aquí se complica la cosa. ¿Cuál es la definición de justicia? Que a cada persona se le paga conforme a lo que haya hecho, ¿cierto? Cada persona recibe conforme a lo que haya hecho. Es lo que merece, cada persona recibe lo que merece. Pero ¿cuál es la definición de misericordia? Que no se le paga como merece. Entonces ahí es un lío, ¿cierto? Dios es justo y si no me va a pagar como merezco, entonces es injusto. Pero entonces vemos en la cruz, cómo en la cruz se junta la misericordia de Dios y su justicia. Porque yo me preguntaba cómo hace Dios para ser justo y misericordioso a la vez. No me paga como merezco, pero Él me tiene que pagar como merezco porque, a ver, un hombre que hizo una maldad muy grave y lo llevaron al juez, y el juez ese día dice él, no, yo amanecí hoy misericordioso, entonces, venga, tomémonos un tinto. No le va a pagar como merece porque amaneció misericordioso. ¿Qué pensaríamos de ese juez? Un juez malo, porque no hace justicia. Y así podríamos decir, si Dios dice que no me va a castigar porque está misericordioso, entonces, ¿cómo junta Dios la justicia con la misericordia? Vemos cómo Dios tiene que hacerle justicia a mi pecado. Entonces, ¿qué hace Él? Le hace justicia. ¿Recuerdan a Adán y Eva cuando tomaron la decisión de salirse de la voluntad de Dios? ¿Qué pasó? Quedaron desnudos. Entonces Dios, para cubrirles esa desnudez, que no era de cuerpo porque ellos ya estaban así, ya no tenían la gloria de Dios que los cubría. Entonces Dios les dijo, si se comen de ese árbol, se mueren. Y ahora comieron del árbol. Entonces Dios no puede decir, no, ya no se van a morir, ya no los mando para el infierno, porque entonces no sería justo, no sería verdad. Entonces, ¿qué hizo Dios para solucionar ese problema? El ser humano, Adán y Eva, que Eva todavía no se llamaba Eva, pero el ser humano hombre y el ser humano mujer que habían allá, porque Adán significa ser humano, no significa un nombre. Entonces, ellos intentaron solucionar ese problema a su propia manera. Se hicieron vestidos de hojas, pero a la manera del ser humano no lo acepta Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Recuerdan qué hizo Dios? Los vistió con pieles, ¿cierto? ¿Y de dónde sacó esas pieles? De dos animales. Entonces, ¿qué pasó allí? Se supone que es un corderito. La Biblia no dice qué animal es. Pongámosle que es un corderito. Un corderito por Adán, un corderito por Eva. Entonces, ¿quién pagó el pecado de Adán? ¿A quién le hizo justicia a Dios por ese pecado de Adán? Un corderito. Y su piel lo cubrió, no lo limpió, lo cubrió. Lo mismo hizo por Eva. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo justicia en un sustituto y tuvo misericordia de ellos. Por eso ellos aceptaron el vestido y por eso ellos se salvaron. No tuvieron que ir al infierno, porque Dios hizo justicia
en alguien para poder tener misericordia de él. Entonces, desde ese momento hasta hoy, lo único que me hace aceptable delante de Dios, ¿qué creen que es? Fe, sacrificio y sangre. Desde ese momento, la fe en que ese sacrificio es suficiente por mi pecado. Lo único que me hace aceptable delante de Dios. Ni mis buenas obras, ni mis oraciones, ni nada, ni mis diezmos, ni venir a la iglesia, nada me hace aceptable delante de Dios. Solo la fe en el sacrificio y la sangre. Desde allí hasta hoy. Entonces, Dios tiene que castigar esa maldad y ya hizo justicia en esa maldad. Entonces, la buena noticia es que Dios es amor y por ese amor es que constituyó un sustituto para que pueda pagar por mí y así poder tener misericordia de mí, perdonar mi pecado y llevarme a su presencia, llevarme a vivir con Él. Entonces, el amor, pero el amor de Dios no es como el amor de nosotros, así como la justicia de Dios tampoco es como mi justicia. Yo digo, ay Dios, ¿por qué las personas buenas les va tan mal? ¿Será que hay alguien bueno? Esa es mi justicia. Si mi mamá que ayuda a la gente, que ayuda a los niños, mi mamá que no dice mentiras, mi mamá y ahora está sufriendo, Dios es injusto. Esa es mi justicia, pero no es la justicia de Dios. Y así mismo es el amor. El amor de Dios es diferente a mi amor, porque el amor de Dios sabemos que es perfecto. El amor es perfecto. El pastor nos enseñó que es el amor ágape, que es perfecto. Entonces, el amor ágape denota una invencible benevolencia y una irreducible buena voluntad que siempre busca el bien de la otra persona, no importa lo que haga. Es el amor sacrificial que da libremente sin pedir nada a cambio y no se para a considerar el valor de su objeto. Es un amor que se ofrece conscientemente. ¿Quién se ofreció a sí mismo conscientemente? Se ofreció a sí mismo, a él nadie lo mató. Siempre le dicen a uno, ¿quién mató a Jesús? Que los judíos, que los romanos. A Jesús nadie lo mató, él se entregó a sí mismo. Él se entregó. Cuando fueron a ver que si estaba, para cortarle las piernas para que se muriera, ya estaba muerto. Y él dijo, Padre, en tus manos encomiéndome. A él nadie lo mató, él se murió solo, él entregó su vida. Entonces, dice en Juan 1, primera de Juan 4, del 8 al 10, lo conocemos muy bien todos nosotros, que dice que Dios es. Primera de Juan 4, del 8 al 10. ¿Ya está? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Él no tiene amor, Él es amor, su esencia es amor. Y por eso Él nos amó primero. Él nos amó primero porque a veces nosotros decimos frases que no concuerdan con lo que nosotros creemos. A veces decimos, yo busqué a Dios. Cuando yo me hice hijo de Dios, díganme si no, muchos le hablamos así. Cuando yo me hice hija de Dios, ¿será que un hijo puede hacerse hijo por su propio? ¿Un hijo puede escoger a su papá? Yo, a veces decimos, yo me hice hija de Dios. Cuando yo me hice hija de Dios, yo no me hice hija de Dios. Dios me hizo su hija, porque Él fue el que me miró primero, el que me enamoró, el que me atrajo, el que me buscó, bueno. Y lo mismo el amor. Dice, el que no ha conocido a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, yo no amo a Dios, yo no puedo amar a Dios. Dios me ama primero. Entonces Dios me da de su amor y de ese amor que Dios me da lo puedo ya dar a los otros, porque mi amor es imperfecto.
Mi amor ama al que me ama, mi amor ama al que me da, mi amor al que, ¿cierto? Mi amor cuando ya me fallaron, como si yo no le fuera a fallar a alguien. Mi amor cuando me fallaron tiende a acabarse, pero el amor de Dios no. Entonces, estamos para seguir mirando, conociendo la Biblia. Bueno, les voy a decir una cosita chiquita. La Biblia sería bueno que la empezáramos a estudiar desde el principio. Cuando usted coge un libro cualquiera y lo va a leer, usted no empieza a leer por aquí un pedacito, por aquí otro pedacito, por aquí otro pedacito, ¿cierto que no? Porque no lo entiende. Entonces es necesario que empecemos a estudiar la Biblia desde el principio. Bueno, Dios puso a Jesús como un puente de reconciliación para santificarme y justificarme. A veces yo veía esas dos palabras como igualiticas, pero ya recordamos que es santo, ¿cierto? Que es un santo, es un escogido para Dios. Y la santificación, después de que yo nazco de nuevo, reconozco mis pecados, reconozco que no puedo salvarme por mí mismo, empieza el proceso de santificación, que es hasta que me muera. Ahí es donde el Espíritu Santo, cada que peco, vea lo que hizo, arrepiéntase. Y es la santificación, es continua. Y puedo hacerlo solo por medio de Jesucristo. Y la justificación. La justificación era porque yo era enemiga de Dios. Y como Dios me hizo amigo, porque Dios fue el que proveyó ese puente. ¿Recuerdan el sueño de Jacob? Cuando salió huyendo de su hermano. ¿Qué soñó Jacob? ¿Recuerdan ese sueño? Una escalera que llegaba del cielo a la tierra y ángeles subían y bajaban. A Jacob se le permitió ver esa promesa que tenía desde Adán y Eva, que vendría un Mesías. Ahí no se sabía que era Jesús. Venía el Mesías a restaurar esa enemistad y esa comunión que se había perdido allí. Religión. ¿Ustedes saben qué es la religión? ¿Qué significa la palabra religión? Religarse. Religarse. La religión es la forma humana, como el ser humano quiere religarse con Dios. Pero nosotros buscamos muchas formas, pero ya sabemos cuál es la forma de Dios. ¿Cuál es la forma de religarnos con Dios? Solo a través de su Hijo, de esa escalera que nos va a volver a unir allá. Bueno, Dios muestra su amor para con nosotros Dios puso a Jesús como el puente de reconciliación. Aquí Dios hace la obra misericordiosa y redentora en Jesús. Bueno, cuando Dios hizo la obra redentora, aquí es donde se juntaron la misericordia y la justicia de Dios, ¿cierto? Que Dios hizo justicia en Jesús, hizo misericordia en mí. Entonces, ¿sería que Dios fue injusto con Jesús? Porque lo castigó a él. ¿Qué podemos ver ahí de Dios en esa obra? Dígame en una cosita que podemos ver allí de Dios. Porque siempre preguntamos que ¿por qué Dios le cobró a Jesús el pecado de la humanidad? Porque no había nadie ni en el cielo ni en la tierra capaz de llenar ni la santidad ni la justicia de Dios. Nadie en el cielo ni en la tierra. Porque la santidad de Dios, solo Dios la llena. Por muy bueno que yo sea, no alcanzo la santidad, no me alcanza. Así de sencillo, no me alcanza. Es como la Virgen María, aquí despacito. que usted no quiere la Virgen María. No, es que por lógica, la Virgen María no es capaz de escuchar a todo el mundo.
Si están hablando, si están pidiendo a la Virgen María en China, en el Japón, en América, en Salento, en Tebaida, ¿será que la Virgen puede escucharlo a todos? Solo Dios puede hacer eso. Entonces, sencillamente, ella no puede. Así le digo a la gente, sencillamente no puede, no es que no la queramos, es que ella no es Dios. Bueno, entonces, Dios hace esa obra misericordiosa porque solo Él podía llenar su santidad y solo Él podía recibir la justicia de Dios por la humanidad. ¿Sí recuerdan cuando la copa antes de Jesús ir a la cruz? Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Saben qué había en esa copa? La justicia de Dios por la humanidad. Entonces Jesús se ofreció a recibir esa justicia porque nadie de nosotros hubiéramos podido recibir la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo vemos allí a Dios? ¿Vemos a Dios cómo? A ver, díganme cómo vemos en todo esto a Dios. Una cosita. Soberano. Vemos su amor, su misericordia, su gracia, porque nosotros no merecíamos que Él hiciera eso y lo hizo por gracia, no porque nadie lo mereciera. Vemos a un Dios, vemos el amor de Dios que nunca vamos a alcanzar a entender la grandeza del amor de Dios. Yo muchas veces estoy caminando y digo yo, Dios me ama, y Dios sí me ama a pesar de aquello. Y es maravilloso cuando siento que a pesar de todo eso Él me ama. Y ningún ser humano me ama de esa manera, sin pedirme nada, Él solo me da y me da y me da la oportunidad, me da formas, me da el poder recordar su palabra, Él me da, siempre me está dando. Entonces, miremos lo que Dios hizo, no yo. Tratemos de quitar esa expresión de nuestra boca. Cuando yo nací de nuevo, cuando yo recibí al Señor, bueno, de todas maneras, Él es el que nos busca. Y hay textos que son muy consoladores. Dice 1 Corintios 6:11, dice, y esto erais algunos. ¿Qué éramos nosotros? Tiniebla, éramos pecado. Pero ya hemos sido lavados, no limpiaditos, lavados. Ya hemos sido santificados y ya hemos sido justificados. ¿En quién? En el nombre de Jesús. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Allí está la mamá y el papá junticos, trabajando por sus hijos. Porque ¿quién es el que le da alimento al bebé después de que nace? ¿Y quién es el que nos da el alimento cuando nacemos? La palabra es la que nos alimenta, ¿cierto? Y en Colosenses 1, 12 y 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Éramos aptos? Él nos hizo aptos. Yo no fui apta, yo no me arrepentí y todo eso. Él me llevó al arrepentimiento. Aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ya no somos tinieblas, ya somos luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si no nos alegramos con esto, ¿con qué nos vamos a alegrar? Dios fue justo y Dios fue injusto con Jesús, no porque Jesús puso su vida y cuando dijo hágase tu voluntad. Y para comprobar esto en Juan 10, 17 al 18, nos dice por qué ama Dios al Padre, ve a Jesús.
Por eso ama el Padre, por eso me ama el Padre, porque ¿qué? Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla, tengo el poder para volverla a tomar. Y este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Ustedes qué creen que cuál es el poder que tiene Jesús para volver a tomar su vida? ¿En qué está el poder de Jesús para volver a tomar su vida? Él la puso, pero tiene poder para volverla a tomar. Pero ¿por qué resucitó? Y eso que Él no resucitó, Dios lo resucitó entre los muertos, ¿cierto? Ya vimos que fue el primer atributo de Dios. El primer atributo que vimos de Dios, ese es el poder que tiene Jesús para volver a tomar su vida, su santidad, porque Él nunca pecó. Entonces Él tenía poder para ponerla y tenía poder para quitarla, y su santidad fue suficiente. La santidad de nosotros no alcanza, la santidad de Él sí es suficiente. Entonces, porque ahí vemos por qué resucitó Dios a Jesús. Esa es otra expresión que nos enseñan desde niños. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Él resucitó, claro, pero ¿quién fue el que lo resucitó? El Espíritu Santo que moraba en él. Claro, y Dios lo resucitó porque la paga del pecado era la muerte, ¿cierto? Si Jesús hubiera tenido un pecadito así de chiquitico, ¿qué hubiera pasado? Había recibido la paga del pecado. Entonces, el Espíritu Santo, claro, porque es la obra activa de Dios, el Espíritu Santo lo resucita porque Él llenó la santidad de Dios y la justicia. Entonces, podemos ver que el mundo nos quiere quitar la santidad de Dios. ¿Recuerdan el Código Da Vinci? Es un libro que dice que Jesús, que tuvo una esposa que fue María Magdalena, que no tuvo un hijo sino una hija. Bueno, el que no lo sabe ahí se lo cuento. Y que Jesús no sé qué. ¿Ustedes creen que Jesús vino a este mundo a tener una esposa y un hijo? Entonces son patadas de ahogado del diablo que quiere quitarle la santidad a Jesús, porque ese es el poder que Él tiene, la santidad de Jesús. Jesús fue a morir porque nosotros estábamos muertos. Él fue a morir para que nosotros tengamos vida. A eso fue que Él vino. Entonces, mi justicia es imperfecta, la de Dios es perfecta. Su misericordia es lo que causa en nosotros ese agradecimiento que nos mueve a hacer la voluntad de Dios, no para salvarnos. Porque después que nacemos de nuevo, ya empezamos a hacer cosas buenas, pero no para salvarnos, sino porque somos salvos. Yo no hago buenas obras para salvarme, las hago porque ya soy salvo. Y el Espíritu Santo que Dios me dio cuando nací de nuevo es el que me guía a hacer esas buenas obras, pero no para salvarme, sino en agradecimiento por lo que ya Dios hizo por mí. Y la gente se pregunta, ¿cómo Dios puede matar a tanta gente en el Antiguo Testamento? Eso pregunta la gente, porque hay mucha gente que se pega del Antiguo Testamento para no creer en Dios, porque Dios es un Dios, ¿sí ve? La imagen distorsionada de Dios que tiene el mundo y que teníamos nosotros, que era un Dios malo porque mataba a mucha gente, pero ellos siempre leen lo que Dios hizo, pero nunca leen por qué lo hizo, ni qué merecían el que se lo hizo. Entonces la pregunta no debería ser esa, sino que la pregunta debería ser, ¿cómo puede una persona rechazar tan grande misericordia de Dios? Esa debería ser la pregunta. ¿Cómo puede alguien rechazar esa misericordia de Dios? Bueno, Dios, cuando Dios nos dice que deje el pecado es para salvarnos de algo terrible, como el infierno, la muerte, la ira de Dios y otras, porque Él es bueno y nos ama. Bueno, por la sangre ya no. Bueno, Romanos 3:10 dice
Dice que toda persona es ¿qué? Injusta. No hay justo ni aun uno, ¿cierto? Y por consiguiente merece ser juzgado. Y el amor de Dios va más allá, establece un lazo de comunión en la sangre de Jesucristo. Y la fe en su sangre no solamente nos libra de la ira de Dios, sino que también es el medio para una vida victoriosa. ¿Quién quiere tener una vida victoriosa? Aquí tenemos el medio, la fe en la sangre de Cristo. Porque imagínese usted que usted está en las manos de Dios y está en la cárcel, pero está en las manos de Dios. ¿Será que hay algo que temer? Usted está pobre, sin nada que comer, pero está en las manos de Dios. Tiene una esperanza. Nosotros estamos en la mano de Dios. La sangre de Cristo resuelve el asunto legal de nuestra separación de Dios, o sea que nos reconcilia con Él. ¿Recuerdan cómo se hacían los sacrificios del Antiguo Testamento? ¿Y para qué y por qué? Se le ponía la mano al animalito perfecto que traíamos, se mataba el animalito y la sangre de ese animalito cubría mi pecado. Pero la sangre de Cristo no lo cubre. ¿Qué hace? Lo quita, lo borra del todo. Entonces la sangre de Cristo resuelve ese asunto legal, porque todo el que peca es merecedor de un castigo. Y la sangre, bueno, Jesús es un puente de reconciliación para santificarme y justificarme. Y así es como nosotros podemos acercarnos al Dios Santo, justo y misericordioso. Entonces, ahora que Cristo pagó por mis pecados, se supone que ya no tengo este poquitico de pecado, porque cada vez que comete un pecado, el Espíritu Santo me lleva al arrepentimiento. Entonces, ¿cuántos tienen la seguridad de que si se mueren no se van para el cielo? ¿Por qué se ríen? No sé. ¿No se van para el cielo? Yo tengo la seguridad que si me muero me voy para el cielo. Yo fui la que... Disculpen. Es que los nervios, vea, ya estoy frita. ¿Qué cuántos de ustedes creen que si se mueren hoy, ahora se van para el cielo? ¿Y están seguros? Amén, gloria a Dios. Eso es lo que hace el creer que la sangre de Cristo es suficiente por mis pecados, que yo ya no tengo que hacer más nada. No tengo que ir a la iglesia, no tengo que diezmar, no tengo que ser buena, no tengo que hacer buenas obras, no tengo que hacerlo. Ahora lo hago porque el Espíritu de Dios me guía. El Espíritu de Dios me guía a diezmar porque esa es mi bendición. Dios necesita mi dinero. Yo necesito poner mi dinero en la dirección de Dios. Dios necesita que lo adoremos. Tiene cantidad de ángeles que lo adoran. Yo necesito adorar a Dios, porque esa es mi relación con Él. Cuando yo lo adoro, es mi corazón con Él, soy yo con Él. Él nunca nos pide cosas para molestarnos, no nos pide los diezmos para dejarnos pobres ni para molestarnos, es para cogerlos, los toma, los bendice, porque Él no necesita la plata, pero su obra sí necesita de nosotros, de sus hijos, de su iglesia. Su reino necesita de los que viven en el reino de Dios. Entonces ya hacemos las cosas porque Él es el que nos guía a hacerla, no porque la necesitemos. No tenemos que hacerla, no. Y entonces yo hoy no oré y si me muero me voy para el infierno. No, hoy no oré. Dios, ayúdeme para que mañana sí pueda orar. Deme sabiduría para quitar esos obstáculos que me impiden orar. Pero no es que me voy a condenar porque no oro. Entonces, si no creemos, que si no creemos
que somos injustos por el pecado de Adán, tampoco deberíamos de creer que somos justos por la obediencia de Jesús. Entonces, necesitamos tanto creer que somos injustos por el pecado de Adán como que somos justos por la obra de Jesús. Entonces, todo el que rechaza la misericordia de Dios tendrá que recibir su justicia. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que somos felices, que ahora podemos tener la alegría que Dios nos da, que somos parte del reino de Dios, somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Yo me pongo a pensar en eso y digo, yo, Marta, la que no era nadie, la que no escuchaban, la que no veían, soy una mano de Jesús o una boca de Dios. Nosotros somos algo y nos ponemos a ver quiénes somos en Cristo. Somos personas muy importantes en el mundo. Dios puede hacer que el mundo se arrepienta de una, pero Dios quiere que su cuerpo, que su iglesia, que sus santos, que sus hijos participen en esa obra. Entonces, ¿para qué entro yo al reino de Dios? Para que Él obre en mí y así yo pueda salir otra vez al mundo, porque yo entro del mundo, nos enseña el pastor Marden, ¿cierto? Entro del mundo al reino de Dios, allí Dios trabaja en mí y para que yo pueda salir al mundo, a hacer la obra. Lo que pasa es que a veces nos falta, me dijo en estos días Dios que me faltaba mucha compasión por las almas. Y esa es mi oración en estos días, que me ponga esa compasión y ese amor por esas almas que Él tiene, para yo poder ir a esas almas. Entonces, ¿estamos tardos? Yo nunca veo el reloj. A veces rapidito y otras veces me demoro. Bueno, conclusiones. Es necesario que conozcamos al Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia, que se nos quite toda esa distorsión y esas caricaturas que tenemos de Dios en nuestra mente. Porque Dios nos ama y Dios es justo también, pero su amor provee para que yo pueda estar siempre con Él. Su amor es el que me sostiene. Entonces vamos a orarle a nuestro Dios y luego cantamos una cancioncita, que creo que no se la saben, pero la pueden leer ahí. Vamos a orarle a nuestro Dios, que nos dé esa capacidad de conocerlo cada día más. Porque recuerden que tenemos la mente de Cristo y que Él le dio al ser humano, cuando lo creó, a Adán y Eva, le dio intelecto, ¿para qué? Para que lo conozca, le dio sentimientos para que lo ame y le dio voluntad para que pueda elegir obedecerlo a Él. Amado Dios, te damos gracias en esta hora porque tú, Señor, cada día nos permite reunirnos como tus hijos, como tu familia, como ese cuerpo tuyo para aprender cada día más y más de ti. Señor, queremos hacer la obra tuya en el mundo, pero si no te conocemos nosotros, ¿cómo te daremos a conocer? Padre bueno, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, para que podamos oírte, para que podamos verte, para que podamos sentir esa compasión por las almas que tú tienes. Guíanos, Señor, en tu amor, guíanos, Señor, en tus caminos. Guíanos, Dios, para que cada día podamos ser útiles en tu obra. A ti te lo pedimos, Padre, y te damos gracias por todo ese trabajo que has hecho en nosotros, por todo ese amor que has derramado incondicional y abundante para nosotros y para el mundo, aunque esté perdido. Padre bueno, a ti sea la gloria y la honra. A ti, Señor, la alabanza y la adoración, solo tú la mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.